Nuestro próximo ponente es Pedro García Ruiz Espega, a quien ya he presentado, que nos va a hablar de las bases genéticas de las enfermedades neurodegenerativas. Pedro, pues estamos contigo, ¿eh? Hola, buenos días. Ante todo, muchas gracias a la doctora Ayuso, al Instituto Roche y a los organizadores por invitarme. Es un honor estar entre ustedes. Vamos a hablar sobre factores genéticos en enfermedades neurodegenerativas, pero enfermedades neurodegenerativas hay muchas. Así que vamos a concretar en la enfermedad de Parkinson, que es la enfermedad en la que he trabajado pues, durante muchos años. La enfermedad de Parkinson es importante porque es muy frecuente. La enfermedad de Parkinson está presente en todo el mundo y especialmente en los países más industrializados. Aumenta de forma incesante y se calcula que para dentro de 20 años, para el 2040, su prevalencia se habrá multiplicado por 3. En buena parte eso es debido a la edad de la población que aumenta de forma incesante. Bueno, para los más jóvenes, los que no conozcan bien la enfermedad de Parkinson, yo recomendaría que vean esta película. Esta película es muy buena, ¿eh? Y explica muy bien cómo era la enfermedad de Parkinson antes del tratamiento actual. Porque la enfermedad de Parkinson antes del tratamiento actual era un horror, ¿eh? El paciente era consciente de lo que le venía encima, era consciente de su enfermedad, no había ningún tratamiento disponible y realmente era una enfermedad muy dura. Eso cambió a partir del año 69 con la introducción de la levodopa. En muy poco tiempo se incluyó un fármaco que era realmente eficaz y gracias a este fármaco y a otros que han venido después, pues la calidad de vida de los pacientes con Parkinson ha mejorado de forma indiscutible durante muchos años. Pero sin embargo, la enfermedad de Parkinson no se ha curado. Podemos mejorarla sintomáticamente, pero con el paso del tiempo hay complicaciones y, como digo, es una enfermedad neurodegenerativa que podemos tratar, pero no podemos parar. Así que hay mucho que hacer con la enfermedad de Parkinson. En cualquier caso, la enfermedad de Parkinson se caracteriza sobre todo por la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra y por la presencia de cuerpos de Levy que pueden ver ustedes aquí en esta imagen. Esa es la quinta esencia de la enfermedad de Parkinson. Así que la primera pregunta es la enfermedad de Parkinson hereditaria? ¿Es hereditaria? Porque hace solo 30 años, cuando yo empecé cuando yo empecé a trabajar, la enfermedad de Parkinson se consideraba no hereditaria. De hecho, la presencia de un factor genético casi excluía el diagnóstico de enfermedad de Parkinson idiopática. Así que ese era el paradigma hace no mucho, que la enfermedad de Parkinson era una enfermedad neurodegenerativa, pero no era hereditaria. Y ese paradigma cambió en muy poco tiempo y cambió por varios factores. Primero porque aparecieron biomarcadores de imagen, por ejemplo el PET, que lo tienen ahí, y el PET permitía detectar la enfermedad de forma muy precoz. O sea, podía detectar la enfermedad muy al principio e incluso en pacientes oligo o presintomáticos. Y eso era importante porque esta técnica se empleó en estudios de gemelos en los 80 y a principios de los 90 y se comprobó que si se hacía esta técnica en gemelos, de los cuales uno estaba afectado y el otro aparentemente no, se comprobaba que el otro gemelo con mucha frecuencia también estaba afectado, o por imagen, o si se le seguía durante suficientes años, clínicamente también. Así que parecía que sí que existía un factor genético en la enfermedad de Parkinson. Otro dato importante fue el descubrimiento por María Grazia Spilantini de la composición de los cuerpos de Levy, que ya saben que son la quinta esencia patológica de la enfermedad de Parkinson. Comprobó que los cuerpos de Levy estaban compuestos fundamentalmente por sinucleína, es una proteína sináptica muy ubicua. Finalmente apareció la primera mutación, que fue una revolución. En el año 97 se descubrió la primera mutación y precisamente en el gen de la sinucleína. Esto confirmaba que la sinucleína era realmente importante, era vital, era importante en la enfermedad de Parkinson. Esta fue la primera mutación descrita por
Polimeropoulos, y esta fue la segunda mutación en un consorcio de hospitales, incluyendo esta casa. Posteriormente se descubrió en más genes, por ejemplo, el gen Parkina. El gen Parkina da cuenta de muchos casos de pacientes con enfermedad de Parkinson juvenil. O sea, pacientes con enfermedad de Parkinson juvenil, aquellos que comienzan antes de los 40 años, tienen bastantes posibilidades de tener esta mutación. También se descubrió esta mutación importante, la LAR2 o dardarina, se describió en el País Vasco, pero luego se describió en el resto de España, en el norte de África. Es una mutación, por cierto, esta mutación es dominante, Parkina es recesiva y la primera sinucleína también es dominante. Bueno, esta mutación da cuenta de un buen porcentaje de pacientes fundamentalmente en el sur de Europa y en el norte de África. Y otro hito importante, un hito que fue sorprendente para mí, yo creo que para todo el mundo, fue la relación de la enfermedad de Gaucher con la enfermedad de Parkinson. Nadie se lo esperaba. La enfermedad de Gaucher, como todos ustedes saben, es una enfermedad sistémica que se caracteriza por visceromegalia, anemia, en fin, es una enfermedad compleja. Pues se vio que esta enfermedad se relacionaba también con la enfermedad de Parkinson. Algunos pacientes con enfermedad de Gaucher también presentaban enfermedad de Parkinson. Eso era algo que no se esperaba. Pero es que además se comprobó que los portadores de una sola mutación de enfermedad de Gaucher, recordemos que la enfermedad de Gaucher es recesiva, pacientes que tenían una sola mutación tenían un riesgo entre 5 y 10 veces mayor de desarrollar enfermedad de Parkinson. Eso fue una gran sorpresa. Y además, esos pacientes que desarrollaban Parkinson tenían una enfermedad de Parkinson más agresiva y más rápida. Así que aproximadamente entre un 5 y un 10% de todos los pacientes parkinsonianos son portadores de una de las mutaciones de enfermedad de Gaucher. Así que en la actualidad se considera que la mutación en el gen de la glucocerebrosidasa constituye probablemente el mayor factor genético en la enfermedad de Parkinson, únicamente por el número. Posteriormente se describieron un tremendo número de mutaciones que no vamos a comentar. Este es un estudio reciente hecho en España y efectivamente las mutaciones son frecuentes, especialmente en pacientes jóvenes con enfermedad de Parkinson. Hasta un 30% de pacientes pueden tener mutaciones en alguno de los genes que hemos visto, Parkina, LAR2 o Gaucher. Estas son algunas de las mutaciones, hay muchas, realmente muchas, y prácticamente cada mes se descubre uno. Así que sí que hay un importante componente hereditario en la enfermedad de Parkinson, especialmente en aquellos pacientes con enfermedad de Parkinson de comienzo precoz. Pero otra pregunta importante es, ¿qué ha aportado el descubrimiento de distintas mutaciones al conocimiento de la enfermedad de Parkinson? ¿Qué ha aportado? ¿Únicamente la clasificamos? ¿Únicamente sabemos cuántas mutaciones hay? ¿Ha aportado algo más? Y la verdad es que sí ha aportado bastante. Y únicamente voy a comentar un par de puntos. Bueno, desde la identificación de la sinucleína como elemento fundamental en la patogénesis de la enfermedad de Parkinson, se sabe que la neurotransmisión y que el tráfico axonal está afectado en la enfermedad de Parkinson. Y eso no es raro, porque es que las neuronas dopaminérgicas son neuronas realmente comprometidas. Están absolutamente al límite de la capacidad. El árbol axonal de una neurona de la sustancia negra es impresionante, es increíble. Puede tener hasta 2 millones de sinapsis. Es algo que excede en mucho a cualquier neurona. Pero si vemos cuál es el mecanismo de las mutaciones ya conocidas, por ejemplo, aquí tenemos sinucleína y dardarina, estas son dominantes, estas son recesivas y la enfermedad de Gaucher también recesiva, vemos que muchas actúan en autofagia, actúan en el lisosoma. Así que el descubrimiento de estas mutaciones ha ofrecido datos importantes y probablemente la enfermedad de Parkinson tiene que ver con el transporte axonal, con la mitocondria, con la energía y con la autofagia. Eso ha sido importante. La mayor parte de las mutaciones conocidas de la enfermedad de Parkinson actúan en el transporte, en la mitocondria o en el lisosoma. Incluso las podemos catalogar. Hay algunas que actúan en mitofagia y otras en
macroautofagia. En cualquier caso, la autofagia es un factor importante en la enfermedad de Parkinson. Así que la mayor parte de genes, como digo, actúan en transporte axonal, mitocondria y fundamentalmente autofagia. Y otra pregunta es, ¿contribuye la neurogenética al manejo de la enfermedad de Parkinson? ¿Qué ha aportado la neurogenética en el manejo práctico de la enfermedad de Parkinson? Pues únicamente voy a comentar un par de puntos. Por un lado, ya hemos visto que la glucocerebrosidasa, que las mutaciones de la glucocerebrosidasa se correlacionan con la enfermedad de Parkinson. Así que, y se ha comprobado por otra parte que la glucocerebrosidasa posee acción preventiva frente a la sinucleína en modelos animales. Además, se ha comprobado en tejido cerebral de pacientes parkinsonianos que los bajos niveles de glucocerebrosidasa se relacionan con mayor patología de sinucleína, y que la actividad de la glucocerebrosidasa está reducida no solo en tejido cerebral, sino en monocitos de parkinsonianos y también en fibroblastos. Así que la glucocerebrosidasa es importante en la patogénesis de la enfermedad de Parkinson. Y si es así, ¿qué podemos hacer? Sabemos que hay menos actividad de glucocerebrosidasa, no solo en portadores de la mutación de la enfermedad de Gaucher, sino también en pacientes parkinsonianos, en cualquiera. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues bien, en teoría podemos suministrar la enzima, como ya se está haciendo en la enfermedad de Gaucher, o podemos activar la enzima. Y podemos activar la enzima con varios fármacos, pero especialmente con uno interesante, el Ambroxol. El Ambroxol es un fármaco muy conocido desde hace muchos años, usado en patología respiratoria. Este fármaco puede aumentar la actividad de la glucocerebrosidasa. Y ya existen varios ensayos clínicos en este punto. Así que es un dato a tener en cuenta. Y por otra parte, ya sabemos que la mutación del LAR2 hay ganancia de función, como en muchas mutaciones dominantes. Así que una opción racional es un inhibidor del LAR2. Y aquí vean 5 opciones ya en marcha. Hay fármacos anti-LAR2 o bien podríamos usar oligos antisentido. Pero en fin, son opciones a corto plazo que ya se están usando, racionales, y que tal vez nos den nuevos fármacos para la enfermedad de Parkinson. Y la última pregunta es, ¿se puede prevenir la enfermedad en portadores asintomáticos? Porque supongamos que tenemos una familia portadora, pues no sé, de enfermedad de la mutación de Parkina, Dardarina o cualquier otra. ¿Podríamos hacer algo en teoría? ¿Podríamos prevenir la enfermedad? Bueno, sabemos que la enfermedad de Parkinson tiene un largo desarrollo y mucho antes de que nosotros podamos detectar la enfermedad hay datos. Por ejemplo, muchos pacientes 20 años antes de tener torpeza, lentitud y otros síntomas, tiene falta de olor. Hay unos déficits que se pueden detectar y además hay torpeza que se puede detectar con estudios detallados. Bueno, así que en realidad podríamos actuar en la enfermedad de Parkinson mucho antes de que clínicamente fuera relevante. Hace poco hicimos un estudio en varios centros y comprobamos que aquellos pacientes que tenían una enfermedad de Parkinson más benigna se diferenciaban de los que tenían una enfermedad de Parkinson más maligna, en muchas cosas, en edad, en otras historias. Pero un tema que nos llamó mucho la atención es en la actividad física. Aquellos pacientes que iban bien habían tenido una actividad física mucho mayor que aquellos que iban mal. Así que la actividad física es muy importante. Ya sabemos que la actividad física mejora de forma sustancial los síntomas de la enfermedad de Parkinson y además puede retrasar su aparición. Eso es importante. Y la actividad física, hacer actividad física no es una palabra hueca. Se sabe por qué funciona la actividad física. En la actualidad se sabe que la actividad física aumenta los niveles de factores de crecimiento, de muchos factores de crecimiento, pero especialmente de BDNF. Y se sabe que en modelos animales, si antagonizamos el BDNF, los efectos positivos se anulan.
Así que, en cualquier caso, la actividad física es uno de los factores en los que podríamos actuar de forma práctica en portadores de algunas de estas mutaciones. ¿Y qué nuevas dudas o preguntas han surgido en los últimos años con los descubrimientos de los nuevos genes? Pues la verdad es que la neurogenética ha aportado datos valiosos, pero también preguntas. Por ejemplo, hay algunos individuos portadores de dardarina, del AR2, que tienen una patología que es rara, que es extraña. Por ejemplo, no hay cuerpos de Levy en muchos pacientes y hay, por ejemplo, patología Tau. Es algo que casi inconcebible, ¿no? O individuos que son portadores de LAR2 y que fenotípicamente no tienen enfermedad de Parkinson, sino atrofia multisistémica, que es una enfermedad parecida pero no igual que la enfermedad de Parkinson. O bien conocemos individuos portadores de SCA2, de una ataxia hereditaria, que se comportan exactamente igual que una enfermedad de Parkinson y que mejoran con dopa. O sea, cosas que parecen sorprendentes, ¿no? Y otras mutaciones, por ejemplo, portadores de progranulina o de hexanucleótido, que como saben se asocia generalmente a demencia frontotemporal, pues fenotípicamente parecen Parkinson, enfermedad de Parkinson. Así que hay muchos datos que sorprenden, ¿no? Pero, en fin, para acabar, la enfermedad de Parkinson posee un importante componente genético, especialmente en población más joven. La mayor parte de las mutaciones de la enfermedad de Parkinson actúan en transporte axonal mitocondria o lisosoma, esto es muy importante, y hoy día se considera que la enfermedad de Parkinson presenta fundamentalmente un defecto esencial en la limpieza de proteínas de desecho, y una de ellas es la sinucleína, tal vez mal plegada. Las mutaciones en la enfermedad de Parkinson han dado pistas valiosas sobre nuevos tratamientos racionales, algunos de ellos muy baratos que se podrían implementar en muy poco tiempo, por ejemplo, incrementar la actividad de la glucocerebrosidasa. Y la genética ha ofrecido datos importantes, pero ha abierto nuevas cuestiones. ¿Hay una enfermedad de Parkinson o tendríamos que aceptar que no hay una enfermedad de Parkinson, que hay un síndrome parkinsoniano muy heterogéneo? Esas son algunas de las preguntas que tenemos. Y permítanme que pase un momento para terminar comentando pues, un dato histórico artístico. Estos cuadros se deben a Modigliani. Modigliani, saben, era un artista bastante conocido y tendía a pintar unas imágenes de pacientes que tenían cosas curiosas. Por ejemplo, una desviación cervical, que ustedes pueden ver aquí muy bien. Esto es una distonía cervical. Así que la pregunta era, ¿Modigliani estaba pintando individuos con distonía cervical o esto era fashion, era moda? Bueno, pues estudiamos la vida de Modigliani y encontramos que Modigliani pintaba sobre todo a su musa, que se llamaba Jen, que fue su novia hasta que se murió de tuberculosis bastante pronto. Así que lo que realmente pintaba Modigliani no era fashion, no era moda, era real. Estaba pintando a su musa con distonía cervical, que incluso tenían el típico truco distónico, se ponía una mano o un dedo debajo de la barbilla y eso le permitía mejorar su desviación. Así que muchas gracias y eso es todo por el momento. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por tu magnífica exposición.